A todos los amigos que se conectan esta tarde de hoy con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, bienvenidos. Para nosotros conectan esta tarde de hoy con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, bienvenidos. Para nosotros dar temas importantes de la ganadería y de la lechería en especial. Hoy, la verdad, es un día muy importante para hablar un tema súper que hemos venido tocando varios días. Presidente, buenas tardes. Presidente, no tengo señal. Bueno, como les comentaba, hoy un tema súper importante. Hemos podido atender por esta vía que hace parte también de la raza Jersey, de las bondades de la raza. Entonces, sí queríamos hoy abrir ese espacio muy especial, poder contar con ustedes y que cada uno de ustedes conozca más sobre este tema tan importante. Vamos a ver si podemos realizar la conexión ya con el presidente. Presidente Roberto Páez, buenas tardes. No sé si ahí me oyen. Sí, ahora sí. Bueno, les estaba diciendo pues que hoy es un día especial, que íbamos a hablar de todas las bondades que no solamente tienen nuestros animales, como los hemos mencionado en todos estos sábados que llevamos, sino hoy vamos a hablar especialmente de la leche. Pues no solo ya sabemos que la calidad en su proteína, en su grasa, lo hacen una leche bastante especial, pero pues adicionalmente tiene la betacaseína y pues qué mejor que el doctor Sánchez nos explique cuáles son todas las ventajas de esta leche A2 que tanto habla el mundo, que yo creo que será el futuro en todos nosotros como productores y que nos diferenciará una vez más, aparte de todo lo ya dicho, pues una ventaja más de nuestra leche de la raza Jersey. Entonces, pues sin más preámbulos, recordarles que todos los sábados a las 6 de la tarde estamos con ustedes en estos sábados de academia y pues sigamos, doctora Liliana, doctor Sánchez, muchísimas gracias por su compañía. Feliz tarde, presidente. Gracias por acompañarnos. A todos los asociados que se encuentran ahí conectados con nosotros. La verdad, este esfuerzo empezó hace un año por esa necesidad de hacer un vínculo con ustedes, de estar pendientes de cada uno de los requerimientos, ya que no podíamos hacer parte de las visitas a finca ni podernos ver un poco más. Entonces, esa parte viene de ahí. Luego, seguido a todo esto, se unen las redes sociales y se une este importante grupo de personas y de ganaderos que nos acompañan desde diferentes países. Doctor Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Todo Espero que muy se bien, encuentren muy muchas bien. gracias y bienvenido a Sojersey, Colombia. Muchísimas gracias, encantado por recibir la invitación y compartir con todos los participantes este tema tan interesante y tan novedoso. Así es, hemos venido hablando en muchas de nuestras charlas sobre el tema A2, pero teníamos que generar una charla completa para poder explicar a cada una de las personas qué es betacaseína, qué es leche A2, qué es leches A2 y todo ese tema del cual usted es muy bien conocedor y agradecemos que nos comparta hoy todas sus experiencias y su conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si quedan abiertas las preguntas o se hacen al final, no sé cómo sea la dinámica. Voy a cerrar las preguntas para que no incomode la presentación. Al final las recogemos todas y hacemos una serie de preguntas completas. Ah, perfecto, listo. Entonces Entonces, agradecemos a las personas que se conectan, que tienen las inquietudes, que las vayan dejando en el cuadrito que tiene el signo de interrogación y ya las vamos recogiendo. Igual un saludo especial a las personas que se conectan por la red social de Facebook de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Jersey. Doc, voy a voltear entonces y empezamos la presentación. muchas gracias. Leche A2, genética para la producción de leche. Aquí estamos. Perfecto.
Entonces, bienvenidos nuevamente. Encantado de que la Asociación Jersey se interese por un tema tan actual y que es una de las fortalezas de la raza. De verdad, cada vez muestra más potencial y es una de las razas con más crecimiento en todo el mundo. Interesantísimo que adicional a todas las bondades de su tamaño, su eficiencia, los sólidos, todas las bondades que tiene la raza Jersey, pues encontremos una adicional que es la producción de la leche A2, con la variante A2 de la betacaseína. Mi nombre es Juan Esteban Sánchez, yo soy médico veterinario egresado de la Universidad de Caldas y encantado de compartir con ustedes este tema. Espero que tengan bastantes preguntas al final. Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, lo podemos girar un poquito. Ahí Perfecto. nos Entonces, vamos a, por el camino nos vamos acomodando en la exacto. presentación. Perfecto. Entonces, la producción mundial de leche para los 2 años anteriores tuvo como zona más destacada Asia. El crecimiento de China ha sido muy importante para la producción de leche. Eso ha incrementado que del 2019 al 2020 haya un incremento interesante que pasó de más de 350 millones de toneladas producidas. Le sigue Europa, sí, que es otro gran continente con una producción altísima por encima de las 240.000 toneladas de leche. Entonces son dos grandes regiones potencia en la producción. Sigue Norteamérica y Suramérica y ya quedan más rezagados dentro de esas regiones productoras África, Oceanía y lo que es Centroamérica y el Caribe, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos ubica dentro del cuarto puesto dentro de la producción, pero con un potencial enorme. ¿Cuál es el potencial? Producir leches que se pueden diferenciar. ¿Cuál es la diferencia principal de nuestras leches comparadas con las producidas en países desarrollados? Pues que nuestra leche proviene de vacas en pastoreo que le da una composición proteínica diferente y hace que sea una leche más atractiva, más amigable con el medio ambiente, que es algo que se está promulgando y que se está premiando a través del tiempo. Entonces, leches como la orgánica, las leches con A2 que tienen un valor agregado, pues simplemente les generan una oportunidad de un nicho diferente a la leche tradicional. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva podemos apreciar cómo ha sido la dinámica de los precios de la leche del año 2013 al 2020. Vemos que se presentó un gran pico de producción, perdón, de precios hacia el año 2014. Hubo una bonanza interesante. Después perdón, los precios caen fuertemente hacia el año 2016. No solo los precios de la leche en polvo, sino la leche en polvo descremada, la leche entera, el queso, la mantequilla. Tuvo un bajón impresionante, cerca de los $70 en el año 2016. Ya para el año 2018, con algunos estudios que demostraban que las grasas provenientes de animales, especialmente la mantequilla, eran benéficas para la salud y a que habían caído los inventarios fuertemente de leche en polvo en el mundo y necesitaban reconstituir algo de esas leches, pues la grasa, especialmente la mantequilla, tuvo un pico impresionante hacia finales del año 2017 y a principios del año 2018 alcanzando $190. Eso fue un precio increíble. Ha ido bajando, bajando hasta que finalmente llegó pues lamentablemente la pandemia que causó una recesión económica mundial. Comparado con los precios del 2019, con los precios del 2020, hubo un decrecimiento de hasta un 17% en el valor de estos productos, lo que convirtió pues la leche en un negocio un poco complicado. Algunos tenían problemas para eh, sostener sus costos de producción. Afortunadamente ya la apertura de algunos mercados, especialmente en países desarrollados, ha incrementado las posibilidades económicas y que la gente
tenga nuevamente un resurgir de este negocio lechero. La demanda se ha incrementado especialmente en países con alto poder económico y que tienen niveles de vacunación interesantes y han abierto sus mercados. Entonces, esto ha propiciado pues que haya mejores oportunidades para la producción de leche. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva cómo hay esta diapositiva me gusta mucho porque se titula Locos por los lácteos, o sea, cuáles son las regiones del mundo donde hay mayor consumo de lácteos. Entonces encontramos dos sitios, dos regiones muy establecidas en el norte de Asia, ¿sí? Encontramos a Rusia, la Federación Rusa con una gran cantidad de consumo de lácteos, no solo pues como leche fluida, sino como queso y otros derivados, yogures, ¿sí? Argentina también tiene un alto consumo, con un 80% de personas encuestadas que consumen regularmente productos lácteos. Y por supuesto, un poco más abajo está en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, con unos consumos bastante interesantes de lácteos, especialmente eh, procesados como quesos, al igual que Europa, Oceanía y Sudáfrica. Esos son los mercados más importantes. Lamentablemente, por cuestiones, pueden ser de adquisición o más bien de poder adquisitivo, África, lo que es el Asia septentrional, Europa oriental y América y Latinoamérica tienen unos consumos un poco más bajos, lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, tienen unos consumos más bajos de lácteos, ¿sí? Entonces, esto han mirado como una oportunidad interesante de mercados de exportaciones a esos puntos donde los consumos de lácteos son interesantes. Entonces, miremos especialmente esa zona de Asia y Oceanía, que tienen unos consumos muy interesantes de lácteos, porque va a ir muy enfocado a la producción de leches A2 y comercialización de leche A2. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos, giramos un poquitico a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la composición de la leche bovina? Como todos sabemos, el 87%, sin, devolvamos un poquito, por favor. Ahí está bien. Entonces, el 87% es agua, ¿sí? Eso quiere decir que el 13% son sólidos de la leche, donde la mayor cantidad está conformada por la lactosa, que es la leche, el azúcar de la leche. Después está la grasa con un 3,7%, la proteína un 3,4% y un 0,7% minerales. Por supuesto, esto no es leche de Jersey. La leche de Jersey supera esto, son valores promedio. Encontramos que la leche de Jersey puede estar por encima del 4, 4.2, 4.3 en grasa, y encontramos que la proteína está por encima del 3,6, 3,8, 3,9%. Entonces eso hace que sea una leche con una composición interesante. Precisamente hace poco nos llegó la información de una vaca Jersey, se llama Relexea Colton Italia, con una producción en 12 horas y media de 22,5 kilogramos, y sorprende este dato, con 7% de grasa y 4,6% de proteína. O sea, son individuos dentro de la raza Jersey que se destacan por esa alta producción de sólidos. Entonces vamos a detenernos en el tema de la proteína. Hagamos clic por favor. Entonces, dentro de la proteína hay varias formas de proteína en la leche bovina. La principal es la caseína. Esa caseína está conformada o conforma más o menos el 80% de la proteína de la leche bovina. Las otras formas son la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoglobulina, la lactoferrina, lactoperoxidasa, algunas inmunoglobulinas y la lisozima. La más importante para nosotros en este momento es la caseína.
Pasemos la siguiente, por favor. Entonces, dentro de esa caseína, ¿sí? Encontramos que de las caseínas de la leche, ok, listo. Entonces, encontramos un rango entre 2,6 y 3,2. Pueden haber varias formas o hay varias formas de caseína, entonces de la que vamos a abordar el tema el día de hoy, que es la beta caseína, ¿cierto? Está dentro de esa caseína, está entre el 33 y el 35% de esa caseína total, ¿cierto? Después está la capa caseína, que es muy ligada, está muy ligada a la forma como se coagula la leche, la facilidad de coagulación de esa leche. Algunos procesadores prefieren leche de vacas que tengan capa caseína bebé porque hace que esa leche rinda más. Y las otras formas son la C1 de caseína y AS2 de caseína. Entonces, ¿cuál es la que más nos importa a nosotros? La beta caseína, esa es la que vamos a abordar en el día de hoy, que es más o menos entre el 33 y el 35% del total de las caseínas de la leche. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, existen dos formas principales de betacaseína, ¿cierto? Está la betacaseína A2, ¿cierto? Y la betacaseína A1. Esas betacaseínas, ¿sí? Están conformadas por 224 aminoácidos, ¿cierto? Ambas iguales, de 224 aminoácidos. La forma original, o sea, del género bos, de los bovinos, ¿cierto? La forma original es la betacaseína A2, o sea, desde un principio todos los bovinos tenían betacaseína A2, ¿cierto? Entonces, después de muchos años de selección genética, especialmente para producción de leche, en el Bos taurus ocurrió una mutación en la posición 67 de la beta-caseína y se cambió el aminoácido prolina por histidina. Ese cambio de ese aminoácido en los individuos Bos taurus, o sea, en el Holstein, en el Jersey, en el Guernsey, en el Ayrshire, en la Pardo suizo, en el Milking Shorthorn, en todas esas razas hizo que hubiera un cambio en la forma como se asimilaba la leche por parte del humano, ¿cierto? Entonces, con esa modificación, ahora vamos a ver que las poblaciones tienen diferente cantidad o diferente proporción de presencia de betacaseína A2 y de betacaseína A1, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Entonces, como una oportunidad interesante, el doctor Corran McLachlan, me cuesta trabajo pronunciarlo, qué pena, hizo un descubrimiento muy interesante en Nueva Zelanda. Encontró que había una asociación entre la conformación de esas betacaseínas y la forma como afectaba a nivel nutricional a las personas, ¿cierto? Entonces él empezó a hacer estudios y encontró que esas dos formas de betacaseína influían en la digestión de la leche por parte de muchas personas y decidió crear una compañía que se llama A2000 Company, ¿cierto? Fue creada en el año 2000, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de esa empresa. Entonces, ¿qué descubrió él? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, él hizo un estudio y encontró que las personas que consumían leche de vacas que tenían betacaseína A1 presentaban unos síntomas muy similares como a una indigestión por intolerancia a la lactosa. O sea, empezaban a sentir dolor abdominal, el estómago generaba más gases, se sentían con malestar general, algunos sufrían mareos, vómitos, diarrea y algunas personas inclusive asumían que había mayor propensión a sufrir diabetes tipo 1, ¿cierto?
Entonces, él que dijo, bueno, vamos a mirar a ver qué pasa, porque cuando algunas de esas personas ingieren leche de vacas A2, eso no sucede. Entonces, ¿qué concluyó él? Que había algunas personas que auto asumían o se autodiagnosticaban diciendo que eran intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? A suministrar leche de vacas A2, ¿sí? Que eran genotipificadas A2, o sea, sabían genéticamente que esa vaca producía solo leche A2, le daban esa leche y ¿qué pasaba? Que la persona desaparecían esos síntomas. Entonces, él asumió que posiblemente la conformación o esa mutación que hubo en ese aminoácido producía un opioide que se llama la 7-beta-casomorfina. Ese opioide induce una reacción inflamatoria a nivel estomacal y la persona siente ese malestar al consumir leches A1, ¿cierto? Entonces, él que dijo, no, bueno, vamos a hacer algo interesante, vamos a empezar a encontrar las vacas que son con conformación A2 y vamos a hacer una marca. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a genotipificar vacas que fueran homocigotas, ahora lo vamos a ver, o sea, que sus dos formas alélicas, o sea, que el gen que aporta el padre y el gen que aporta la madre para codificar esa beta-caseína sean A2, ¿cierto? Entonces empezó a empacar esa leche, a certificarla, que es muy importante, y a comercializarla, ¿cierto? En este momento, ¿dónde se inició ese trabajo? En Nueva Zelanda y se ha ido expandiendo de una forma muy interesante, sobre todo en Asia, porque se encontró que la población asiática, ¿cierto?, tiene mayor propensión a sufrir inflamación al consumir leches aún, ¿cierto? Entonces él empezó a ampliar su mercado, especialmente en China, ha ido migrando a Estados Unidos y a Canadá con una fuerte demanda, ya lo vamos a mirar. Entonces, inicialmente, él comenzó a comercializar su leche A2 con certificación A2 como leche fresca y después algunas compañías empezaron a solicitarle que les hiciera una certificación de esas leches, ¿cierto? Para ellos poderlo comercializar. O sea, cualquier compañía que quiera comercializar leche A2 debe dirigirse a A2 Company, ¿cierto? A2 Milk Company y pedir la certificación para poder comercializar esa leche. Entonces, con esa certificación han crecido muchísimas marcas a nivel mundial, hay muchas en Asia que tienen esa certificación, porque la certificación no solamente debe ser de la vaca, debe ser del hato y debe ser después de la leche cuando llega a planta. O sea, no es solamente decir, es que yo tengo unas vacas A2 en mi finca, cómpreme mi leche A2. No, yo debo mostrar que las vacas están genotipificadas, 100% de las vacas, y cuando llega a la planta debe haber una prueba para poder certificar que en realidad esa leche que está llegando a la finca perdón, de la finca hacia la planta es 100% A2 para poder recibir el sello, ¿sí? Miremos cómo ha sido en la siguiente. Miren, en el 2018 cómo ha sido la comercialización de esa leche. Entonces, en Asia y Oceanía, el sur de Asia y Oceanía, lo que es India, lo que es China, está la comercialización alrededor del 41,2%, ¿cierto? En Estados Unidos, en Norteamérica, está muy cercano al 30% y otras regiones del mundo, especialmente Europa, tienen un alto consumo también de esa leche. Importantísimo.
que hay una gran preferencia de los consumidores hacia este tipo de leche. O sea, se está demandando. Y como toda industria, lo más importante es que funciona como una cadena. Y cuando algo es como una cadena, pues el eslabón que jala, que es el eslabón del consumidor, es el que estimula el movimiento del resto de la cadena, o sea, las compañías que procesan, las compañías que certifican y finalmente los productores, ¿cierto? Importantísimo, ese crecimiento se ha dado también por no solo la incorporación de esa leche de forma líquida a la dieta, sino en en las fórmulas para hacer leche para niños, ¿cierto? Lo que ha tiene como oportunidades importantes es que este mercado puede llegar a zonas donde la gente no consume. Miren, Asia no consumía leche porque supuestamente su población era intolerante a la lactosa y resulta que puede haber parte de esa población que simplemente lo que no era tolerante era a la leche A1 y en realidad con la leche A2 no tiene problema. El único limitante ahí grande es el tema de la, de los altos costos. En realidad son unos costos bastante altos. Ahora los vamos a ver que es interesante. En Estados Unidos, en el año 2015, ya se empezó a comercializar de forma fuerte el tema de la leche A2 en la mayoría de los supermercados. Uno encuentra este tipo de leche. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, miremos cómo es el mercadeo mundial de la leche, ¿cierto? Entonces, como leche líquida se comercializa la gran mayoría, o sea, una cantidad muy grande de leche A2. Poco a poco han ido creciendo las leches de fórmula para infantes o para niños, entonces esa leche es de tarro en polvo y hay otras formas muy interesantes para la comercialización como ha sido las mezclas. Entonces, ¿qué hacen? Es como una especie de leche saborizada. Ahora la única certificación importante que hay por parte de A2 Milk Company es la leche saborizada con café, o sea, es como una especie de café con leche hecho con leche A2, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a mirar un poco cómo han sido los orígenes de esa leche. Entonces, hay un trabajo muy interesante realizado en el año 2008 y 2009, publicado en el Indian Journal of Animal Science, que nos dice, siguiente, por favor, que al hacer un muestreo de 618 animales de todas las razas, con origen en India, tanto de doble propósito como de carne, encontraron algo bien interesante y es que la frecuencia alélica, o sea, las formas como se presentan la beta-caseína, entonces en A1 se encontró que solo en dos razas había un poco de genes 0,096, donde uno es presencia completa y cero es una presencia que no existía, y 0,109 para dos razas de la forma A1 de la beta-caseína, y la gran mayoría de los individuos en el resto de las razas eran A2, o sea, razas muy importantes que han llegado aquí a Colombia, como la GIR, tiene un 100% de individuos con A2. Está aquí también el Sahiwal, ¿sí? También 100% de los individuos analizados, y el Red Sindhi. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos individuos no ocurrió la mutación y se encuentra esa forma de A2 en los individuos que encontraron, ¿cierto? Después vamos a ver la frecuencia genotípica. ¿Qué quiere decir? En cada individuo cómo encontraban la combinación de genes, o sea, el gen que aportaba el padre, el gen que aportaba la madre. Entonces, en ningún individuo de este estudio de 618 bovinos en India, en ninguno de esos individuos
hubo la frecuencia A1A1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que su papá, el padre o el toro y la vaca eran A1A1, ¿cierto? Había algo de frecuencia en esas dos razas, especialmente de carne, que tenían la frecuencia A1A2, o sea, un padre aportó un alelo A1, una forma alélica A1, y el otro padre la forma alélica A2, ¿cierto? Y en el resto de los individuos, especialmente de las razas que han llegado aquí, la Gir, la Sahiwal y la Red Sindhi, todos los individuos tenían la conformación A2A2, o sea que ambos ancestros, el padre y la madre, tenían esa forma genotípica, o sea que eran con alelos A2, ¿cierto? Entonces, esto es importante, pero miremos entonces ya en el Bos Taurus, que es lo que nos aborda a nosotros, lo que nos más interesa en este momento en la conversación. La tabla de la izquierda nos muestra cuál es la distribución estimada del gen beta caseína entre toros activos para inseminación artificial. Esto es un artículo publicado en el año 2018. Entonces nos dice que de los individuos que están como donadores de semen en las compañías, A1 es el 13%, o sea, esos toros recibieron un gen A1 del padre y un gen A1 de la madre, entonces quedó con esta conformación alélica, 13%. El resto, otra gran proporción es son heterocigotos, o sea, recibieron un gen A1 de un ancestro y un gen A2 del otro ancestro, es aproximadamente el 46%. Y el resto de los individuos, aproximadamente el 41%, son A2A2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esos individuos o provienen de ancestros que no tuvieron la mutación o simplemente que hubo un aporte de un gen A2 de la madre y un gen A2 del padre, ¿cierto? Vamos al Jersey. Entonces, haciendo un análisis ayer en los toros que aparecen en la página de la Asociación Jersey Americana, el 66%, el 66 individuos, perdón, son A2A2, o sea, son homocigotos para la betacaseína A2, o sea, que aportan siempre un gen A2 a sus descendientes. 8 son A1A2 y yo estuve analizando y son 31 casas de inseminación los que aportaron información para estos toros que están en inseminación artificial en Estados Unidos. En otro dato más abajo encontramos que más del 50% de los individuos de la raza Jersey portan la variante A2 de la betacaseína, ¿cierto? Con una considerable variación entre datos. Entonces, dependiendo de cómo haya trabajado uno de los toros y cómo sea la población de vacas, uno puede encontrar que haya más individuos A2, o sea, más del 50%, 70, 80%, o inclusive por debajo del 50% de ese dato. Voy a mirar aquí un datico que no me salió en la presentación para que nos demos cuenta en otro análisis en Canadá. El 35% de los toros de la raza, de los individuos analizados para betacaseína en Canadá fueron A2A2, en Ayrshire 23%, en Jersey 65%, Pardo Suizo 57% y Guernsey 53%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este análisis nos damos cuenta que es una de las fortalezas de la raza Jersey, que mucha parte de esos individuos tienen esos genes A2 para aportar a su descendencia, o sea que facilitaría la comercialización de la leche A2 y de la certificación de los atos, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que un reproductor, lo podemos girar un poquito a la izquierda, es como un reproductor es portador de ese gen y ese toro lo puedo utilizar yo en caso de que sea uno de mis parámetros de selección, o sea, que sea algo deseable que yo quiera incorporar
ese gen dentro de mi programa de selección y dentro de mi hato. Entonces, encontramos en la parte superior izquierda de esa información la identificación del toro, sus ancestros, Kingston, JX, World Cup y Chisel, la fecha de nacimiento, después de dónde proviene, y ahí debajito está subrayado a la izquierda, no, al otro lado, eso, a la izquierda, encontramos las dos proteínas más importantes, la beta-caseína y la kappa-caseína. Entonces, aquí nos dice que la beta-caseína para este toro es homocigota, o sea, recibió un gen A2 del padre y un gen A2 de la madre, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este toro tiene la certificación A2A2 por genotipo, ¿cierto? Esto es algo bien importante a la hora de nosotros incorporarlo para saber si seleccionamos este tipo de individuos. Hay algunas compañías que dentro de su catálogo le ponen el sello A2 al toro, y entonces uno puede indagarlo fácilmente sin necesidad de ir a una letra tan menuda. Entonces hay algunos sellos que lo identifican. Entonces vamos a la siguiente: ¿cómo obtener individuos A2? Que es algo interesantísimo, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo encontramos un toro homocigoto A2 o una vaca homocigota A2. ¿Qué quiere decir? Que ambos genes para codificación de la beta-caseína son A2, ¿cierto? Vamos a parearlo, supongamos que sea un toro, vamos a parearlo con estas tres vacas. Si la vaca, miremos la vaca morada de arriba, si la vaca con la que vamos a aparear ese toro es A2, ¿sí? También con los dos genes A2, homocigoto también, el 100% de los individuos que van a nacer ahí, o sea, toda su descendencia va a ser A2, ¿cierto? Entonces esta es la forma de obtener una población que pueda ser certificada, una ganadería que sea certificada A2, y su leche sea comercializada con este sello de certificación por la compañía A2 Milk Company, ¿cierto? Si yo tengo una vaca que es heterocigota, perdón, homocigota A1A1, ¿qué quiere decir? Que recibió un gen de betacaseína A1 del padre y un gen para betacaseína A1 de la madre, entonces ya me dará, al aparearlo con un toro que sea homocigoto, me dará el 100% de los individuos heterocigotos, o sea, que va a haber una combinación de las dos formas de betacaseína, la A1 y la A2. Esa leche es considerada una leche ordinaria para esta certificación y no puede ser comercializada con el sello. Otro caso, que la vaca sea un heterocigota. Entonces, al aparearlo con un toro que tiene las dos formas alélicas A2, ¿cierto? Me va a dar el 50% de los individuos van a ser A2, ¿cierto? Y el 50% van a ser heterocigotos. Entonces, ahí habría un problema grande porque esa leche tampoco puede ser comercializada. O sea, siempre que se vaya a comercializar leche A2, insisto, debe estar certificada la vaca que produce la leche, y la leche debe ser también certificada con una prueba para poder ser comercializada de este tipo. No, no puede ser que simplemente, no, yo estoy utilizando toros A2 en mi finca y con eso ya es suficiente para comercializar la leche. No, debe haber una certificación internacional, tanto por genotipo de las vacas, o sea, por ADN de las vacas, y por la leche que se comercializa, ¿cierto? Para que esto y debe ser el 100%, entre el 99 y el 100% de las vacas las que sean certificadas. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, con un hato que tengo de esta manera, conformado de esta manera? Entonces, las vacas que ya tengan genotipificadas, o sea, que yo sepa por pruebas genéticas o pruebas genómicas que ese toro, que esa vaca es A2A2,
pues haría un lote, un hato completo cerrado y siempre debo aparearlo con toros A2 para poder continuar con la certificación. Los individuos que de allí nacen también deben ser certificados por pruebas genómicas para poder decir que son portadores del gen de forma homocigota, o sea, que el aporte de ambos padres sea A2, si no, se pierde la certificación. Entonces, un ganadero que debería hacer si quiere, si está persiguiendo esta certificación, pues lamentablemente las dos vacas de abajo, la A1A1 y la A1A2, deben salir del hato para poder mantener esa certificación o si no, pierde el trabajo, ¿cierto? Eh, para finalizar, eh, quiero, pasamos a la siguiente. Entonces, hay unas consideraciones finales que me parecen importantes. Yo no me gano nada con hacer un montón de estudios, de hacer genotipos, de hacer una cosa si no tengo en cuenta que yo debo preñar esas vacas, ¿cierto? Entonces, hay unas recomendaciones que yo les quiero hacer aprovechando el espacio y es manipule el semen bovino siempre usando pinzas. El hecho de utilizar pinzas procura que ese semen no tenga choque térmico y mejora y mantiene la calidad del semen. Descongela el semen utilizando un termo con agua a 35 grados durante 45 segundos, ¿cierto? Esto procura o mantiene la fertilidad del semen hasta el momento en que llega al útero de la vaca. Se debe proteger el semen de choques térmicos y de la luz solar, especialmente pues en el tema de choques térmicos en zonas de temperaturas muy bajas, ¿cierto? Mantenga todo su equipo muy aseado, limpio, el cortapajillas, la pistola, todo muy aseado para que esa vaca reciba un semen de muy buena calidad y, muy importante al final, seleccione sus toros por características de interés zootécnico y económico, como el gen para la leche A2. O sea, yo debo tener en cuenta cómo está el mercado. O sea, primero, qué compañía me quiere comprar esa leche y cuál va a ser el bono, la bonificación por pagos de leche con esa certificación. Estuve indagando y la leche A2 en este momento en Estados Unidos se está pagando por litro, déjame un segundito que aquí tengo el dato, se está pagando el litro a $3,58. O sea, se paga el mismo precio que una leche que es considerado, que es una leche considerada orgánica. Mientras que 4 litros de leche entera se pagan a ese mismo precio. O sea, que la relación es 1:4 cuando tengo la certificación de leche A2. Pero insisto, esa certificación debe provenir tanto de la comercialización como de las vacas. Entonces, yo tengo que estar seguros de que esa certificación la obtenga por todos lados. Ojo, ¿cuándo comenzar? Hombre, tengamos en cuenta, yo debo genotipificar mis vacas, ya seleccioné las vacas A2, las insemino con toros A2 certificados, tengo una ternera, levanto esa ternera, después llega la preño, voy a preñar ese animal con un toro también perdón, A2 porque es uno de mis parámetros de selección más importantes y finalmente después de 3 o 4 años estoy teniendo individuos con una población grande. Puedo llegar a necesitar en una población normal que tenga más o menos el 50% de genes A2 en unas 5 a 7 generaciones. Entonces, si nosotros queremos tener vacas A2, la forma más fácil sería descartar las vacas A1 del hato, pero si eso no es económicamente viable, pues por cruzamientos me puedo tomar bastantes generaciones, de 5 a 7 generaciones en tener todo el hato completo, en un hato promedio de unas 100 vacas, en tener todo el hato completo A2 homocigoto. Esto era lo que tenía para decirles hoy, no quiero extenderme demasiado porque sé que es sábado y quieren estar con sus familias descansando.
Muchísimas gracias por la atención y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto espero tener la respuesta. Gracias, doctor Juan Esteban, por compartirnos esta información tan importante de A2. La verdad, siempre hemos tocado este tema y siempre lo hemos venido conversando desde hace varios días y había ciertas inquietudes y muchas preguntas al respecto que esperamos poder ir resolviendo por el camino. Importante, no queremos decir que tienen que llegar ya a cambiar sus datos y vender lo que hay. Los pasos hay que darlos uno a uno, pero sí es importante que vayamos revisando que podemos ir mejorando en nuestros datos y ir implementando esos cambios paso a paso, todo de manera gradual. Por supuesto. Entonces, bueno, dejamos las preguntas abiertas. Tenemos, ¿qué es un toro A2? Correcto. Entonces, volvemos a tener en cuenta que para que ese toro sea certificado A2, quiere decir que dentro de su genotipo, el aporte del padre y el aporte de la madre fueron genes A2 para beta-caseína, ¿cierto? Esos son los únicos toros que reciben esa certificación y que van a transmitir a su descendencia el 100% de la forma A2 de la beta-caseína, ¿cierto? Esos son los toros A2. Una vaca A2 con padre o madre A1 A2 puede ser certificada. No hay, bueno, hay una forma, si el padre es a uno, lo que pasa es, a ver, Y entonces alguno de ellos recordemos, es A1. exacto, entonces, mm, cada individuo tiene dos formas de ese gen, ¿cierto? Entonces pueden tener A1 A1, puede tener A1 A2 o puede tener A2 A2, listo. Entonces, cuando ese individuo dona, entre comillas, esos genes a través de los gametos, o sea, el macho a través de los espermatozoides y la hembra a través de los óvulos, ¿cierto? Dona una sola forma. Entonces, si el toro es A2A2, siempre sus espermatozoides van a ser con una forma del gen A2. Si la vaca es A2, entonces va a donar siempre al 100% de sus óvulos, va a donar una sola forma del gen que es el A2. El problema está cuando es heterocigoto, o sea, hay un gen que recibió de un ancestro A2 y un gen que recibió del otro ancestro A1. Entonces, el 50% de los espermatozoides va a ser A1 y el 50% de los espermatozoides va a ser A2. ¿Listo? Entonces, una vaca también que sea heterocigota, el 50% de sus óvulos va a ser A1 y el 50% de sus óvulos va a ser A2. Entonces, ahí va a ocurrir un cruzamiento entre esos genes aportados por el padre y la madre. Entonces, si ella es heterocigota, o sea, es A1 A2, una proporción de sus crías al aparearse con un toro A2 homocigoto, o sea que es 100% de sus gametos son A2, ahí va a haber un 75% de probabilidades de que el ternero que nazca sea A2, ¿cierto? Y el 25% que sea heterocigoto. Pero para que reciban la certificación, las vacas deben ser homocigotas A2, o sea, los dos genes que provinieron de sus ancestros tienen que ser de la forma 2 de la beta-caseína, o si no, no hay certificación. Doctor Sánchez, aparte de nuestra raza Jersey, ¿qué otras razas tienen esta variante de genes A2? Bueno, en los estudios se ha demostrado que todos los Bos indicus tienen una población predominante de genes A2, o sea, la betacaseína del GIR, del GUSERA,
del Red Cindy, del Sahiwal son A2, ¿cierto? Por ese lado no hay problemas. Ellos no tuvieron nunca la mutación hacia A1. Los individuos de las razas Bos Taurus, la Normando, la Jersey, la Pardo Suizo, hay una proporción de individuos pequeña. Ahorita lo vimos en el estudio en Canadá que más o menos hablaba de un 13% de individuos que tenían el A1A1, o sea, esos no sirven para, pero sí hay un 43% de individuos que tienen la forma A2A2, entonces esos individuos pueden comercializar la leche. Si uno quiere llevar a certificar la leche de esas vacas, tiene que haber un proceso de selección, de saber cuáles son esos individuos portadores del A2 y aparearlos siempre con machos A2 para poder incrementar la población si ese es el gen que uno desea imprimir de forma interesante dentro de la población. Ojo, este es uno importante, calidad de la ubre, que me da longevidad, cómo se desplaza esa vaca, o sea, tiene buenos aplomos, cuál es la fortaleza de ese individuo para condiciones en altura, muchas otras cosas. Y ahora muy importante, los genes que están relacionados con la salud, para que esa vaca no sea susceptible a sufrir de enfermedades. Entonces, a medida que yo voy escogiendo muchos más genes, pues la posibilidad de encontrar toros que cumplan todos esos requisitos se va reduciendo. Entonces, ojo, no es que a mí me gustan los toros con mucha leche, que, con mucha proteína, con buenas ubres, con buenas patas, y ahora A2, ¿cuántos toros me cumplen con todos esos requisitos? A mí me parece importante que aclaremos este tema. ¿Los genes A2 influyen en la productividad en términos de volumen de leche? No, para nada. La leche es exactamente igual. Lo que pasa es que en ese cambio de aminoácido lo que está produciendo es una pequeña inflamación en el estómago, en el sistema digestivo de la persona que consume leches a uno y lleva a que ese individuo se sienta como indigestado con ese consumo. Pero las vacas son totalmente iguales, la leche sabe igual, la composición de proteínas en términos de volumen, de concentración, son iguales, no influye en nada. Solamente es un solo aminoácido de los 224 de la betacaseína. ¿Existen pruebas rápidas para identificar la leche A2? Existen pruebas rápidas, sí. El costo de la prueba es más o menos de $15, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy costoso hacer pruebas solo para betacaseína. Lo ideal sería hacer un pool, hacer toda la genotipificación del individuo, de la vaca o del toro, para poder decir, bueno, eso ya se eleva como a 45, $50, pero me da una información muy amplia y dentro de ella está la betacaseína. Entonces, sale en términos económicos, sale más provechoso hacer un análisis completo, genotipificar todo el individuo y dentro de ellos me van a dar el dato de betacaseína que enfocarme solamente en la betacaseína porque es muy costoso el procesamiento de la muestra, aproximadamente unos $15 cuesta hacer esa muestra, esa prueba. ¿Quién está autorizado en Colombia para certificar esas leches A2? No hay certificación en Colombia. La única compañía a nivel mundial es A2 Milk Company. Es la única que le puede decir a usted su leche o la leche de sus vacas tiene certificación A2. Es la única. Ellos son los dueños de la patente a nivel mundial de esa marca. Eso es una marca mundial ya. ¿Se podría saber mediante un análisis de la leche si una vaca A2 eh, tiene el tema de betacaseína? No, no, la verdad no. Hay que hacer la prueba genómica y bueno, hay una prueba para la leche, pero saldría demasiado costosa hacer el análisis solo de la leche. La sola máquina está valiendo $15.000, entonces, y esa máquina está puesta en Suiza. Entonces, comprar una máquina de $15.000 para mirar si solo una vaca tiene leche a dos, pues no, eso es un término industrial, entonces más bien las compañías son las que deben comprar esa máquina para hacer el análisis de la leche.
y lo que mide es la presencia de leche A1. Entonces, por ejemplo, la muestra salió 55% de leche A1, entonces uno deduce que el 45% es leche A2. Entonces, esa máquina lo que mide es la proporción de leche A1 en esa muestra. ¿Qué impacto económico puede llegar a tener para pequeños productores de leche tener esa certificación de sus vacas con el gen A2? Impresionante. Eso hay unos bonos, pues ahí no, miren el dato, la leche llega a valer 4 veces más en la estantería. Ya sería cuestión de que que una compañía pague los bonos por esa producción. Pero tengan en cuenta, siempre esto es una cadena y la cadena debe estar jalonada por el consumidor. Entonces el consumidor es el que va a solicitar la leche A2, debe conocerla, la va a pagar su excedente y la procesadora, la industria se va a dar cuenta que hay esa necesidad y va a empezar a pedir las leches a los ganaderos. Pero entonces siempre empieza por el consumidor. Así es, yo creo que aquí vale la pena también reforzar un poquito, doctor Juan, el tema de contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros proveedores, que este tipo de leches mejora todo el tema digestivo, que debemos apartarnos de esa frase que siempre hemos escuchado: soy intolerante a la lactosa y por eso no consumo leches. Entonces es un llamado también a que hagamos el voz a voz entre todos los productores de leche para que empecemos a cambiar esa mentalidad de los consumidores y vayamos trabajando de la mano con estos nuevos cambios y con estas nuevas mejoras genéticas que siempre van a influir en el mercado. Por supuesto, por supuesto. Miremos solo Asia. Asia pueden ser 2.000 millones de habitantes. Si Asia incrementa en 1 litro el consumo en el año, estamos hablando de 2.000 millones de litros que por solo que aumenten el consumo 1 litro. Entonces, si nosotros tenemos ya la leche A2 disponible con certificación y ellos dicen, bueno, ¿en dónde hay esos 2.000 millones de litros? ¿Quién nos lo puede vender? Listo, está Colombia, tengo 1.000 fincas certificadas con leche A2, está el mercado, está el nicho de mercado interesantísimo. Estados Unidos, Canadá, aquí más cerca. Doctor Juan Esteban, mil gracias por habernos acompañado hoy, por explicarnos este importante tema y por compartir sus experiencias. No, es con mucho gusto, encantado. Muchas gracias a los asistentes por sacar el ratico. Yo sé que un sábado a esta hora no es fácil, pero muchísimas gracias. Quedó la información al final de mi contacto, lo pueden compartir con mucho gusto y si tienen alguna inquietud estaré atento. Una feliz Claro que sí. noche y un gran descanso. De todas formas, no se me desconecte todavía. De todas formas, agradecerles a los amigos de Genética Selecta, a Select Science, al doctor Juan Pablo Muriel, también asociado de Asoyersy Colombia, que nos ha colaborado con este contacto tan importante para que hoy hablemos de leches A2. De igual manera, enviarles un saludo muy especial a cada una de las personas que por tema COVID se encuentran hoy hospitalizadas o están en sus casas haciendo una cuarentena. Queremos enviar un saludo muy especial a una persona muy de la casa, Martín Velázquez Paisagro. Todos lo conocemos, todos sabemos desde lugares de Colombia, desde otros países, asociados y no asociados. Mil gracias por estar aquí. Más de 100 personas tuvimos en las dos plataformas. Eso hace que estos sábados de academia sean importantes y que estemos diciendo, aquí está un mensaje de compartir experiencias y de seguir mejoramiento en nuestros actos lecheros. Doctor Juan Esteban, mil gracias. Asoyersy es su casa. Feliz noche y feliz noche para todos. Muchas gracias. Síganse cuidando, por favor. Hasta luego.